Pues buenos días a todos. Como decía Ana, soy Pablo Soto, soy el responsable de innovación para Vodafone Business y estoy especializado en la parte de turismo y administración pública. Y hoy también quería darle las gracias no solo a vosotros por estar aquí en Fitur, sino también a ITH porque por primera vez, en vez de ponerme ahí sentado, me pone del otro lado de la barrera, con lo cual hoy estoy muchísimo más relajado que otros días que tengo que venir a hablar de mi libro. Entonces, vamos a hablar de experiencia de cliente, ¿no? Pero vamos a hablar de experiencia de cliente un poco desde un punto de vista un poquito diferente, porque el fin último de esta mesa no es que teoricemos sobre la experiencia del cliente, sino que todos los componentes que están hoy aquí acompañándome en la mesa, que os los presentaré, nos cuenten un poco casos de éxito o cosas que han hecho para intentar trabajar en esa experiencia del cliente, ¿no? Como el tiempo apremia, somos 5 ponentes, que yo voy a intentar interrumpir lo mínimo posible y tenemos 40 minutos. Si os parece, los voy a ir presentando. Empiezo por el fondo, José Serrano. Me hizo mucha gracia cómo se define en LinkedIn, porque aunque es CEO, dice que es Chief Emotional Officer, o sea que eso ya dice mucho de lo que nos va a comentar. Es licenciado en Ciencias Políticas, lo que pasa que ya lleva más de 20 años de experiencia en posiciones directivas en el ámbito de gestión de clientes y consultoría de negocio. Buenos También, días. buenos días, José. Tenemos aquí justo a mi izquierda a Laura Arias, que lleva más de 15 años de experiencia en puestos de gestión dentro del área de operaciones de varias cadenas hoteleras. Ha trabajado con Intercontinental, con Meliá, con Cisel y desde hace 2 años trabaja en Paradores, donde actualmente ostenta el cargo de responsable corporativa de alojamientos, experiencia de cliente y calidad. Correcto. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Alejandro Rodríguez, que lo tenéis en el medio de los participantes, es un trabajador del turismo desde el principio de los tiempos, porque me dijo que empezó como como gobernante en un hotel en Hannover, con lo cual yo entiendo que su primer curro de becario ya era ese, con lo cual toda una vida dedicada a los hoteles. Y desde el 2005 se estuvo ya en el departamento comercial del Hotel Becker, entró allí, y desde 2020 es el director general del Hotel Becker y el Hotel Kibir. Carlos Álvarez, buenos días, Carlos. El toque exótico, italo-español. 20 años trabajando en hoteles en diferentes cadenas y biólogo. Lo que pasa que un poco como yo soy ingeniero por ósmosis y tú eres hotelero por ósmosis, ¿no? Exacto. Realmente tu bautizo en el trabajo fue en el sector turístico. Has estado en Keitel, en Atrápalo, en eDreams, en Catalonia, en Amadeus, y actualmente estás en Medalia, ejerciendo como responsable del negocio de hospitality en EMEA. En TripAdvisor, sí. Y por último, y no menos importante, César. He colaborado ya muchas veces contigo, encantado de volver a verte. Igualmente. César, director de calidad y sostenibilidad de Vinci Hoteles, donde llevas desde la fundación, me comentabas, ya más de 20 años, rozando los 21. Vale, pues estos son los ponentes que tenemos hoy aquí y vamos a empezar ya con lo que es la parte de la harina. Empezaremos hablando de experiencia de cliente, ¿no? Pero desde, como os decía, no tanto desde un enfoque clásico académico, sino que como estamos en una sociedad muy cambiante, con un cliente muy informado y muy conectado, ¿cómo debemos de trabajar las empresas hoteleras o las empresas linkadas al sector hotelero en nuestra capacidad de adaptación para adaptarnos a este cliente cada vez más informado, más voluble? ¿Te parece que empecemos contigo, José? Perfecto, Pablo. Buenos días a todos. Gracias por venir. La verdad es que cuando hablamos de la mesa y empezamos a trabajarla, Pablo, solo ya el título me da que pensar, ¿no? Yo creo primero hay que dar un poco visión, un poco de contexto de, oye, cómo es nuestro turista, ¿no? Nuestro consumidor a día de hoy, ¿no? Tú lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que es un consumidor que es mucho más tecnológico, es un consumidor que es muy exigente, es un consumidor y un turista que es muy social y además le gusta compartirlo, ¿no? Con lo cual, entonces yo creo que hay que partir de esa base. Y además, tras la pandemia o tras el momento COVID, pues se ha convertido en un cliente también temeroso, ¿no? Yo creo, además de ser infiel, que todos los clientes somos infieles por naturaleza, esto suena muy fea decirlo, pero es una realidad, se ha vuelto un cliente temeroso, ¿no? Entonces yo creo que a la hora de reinventarse hay que tener en cuenta cómo son el tipo de clientes, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos que lo más importante para ahora, cuando tienes que iniciar una fase de reinvención, es conocer a tu cliente.
yo creo que es muy importante la fase de investigación, la fase de conocer esos arquetipos de clientes que tenemos dentro de nuestras cadenas hoteleras para saber para qué, para poder diferenciarnos, ¿vale? Y ofrecer una experiencia personalizada, ¿vale? Para ello nos tenemos que apoyar en la tecnología. La tecnología, lógicamente, es el medio para poder llegar a esa personalización, esa diferenciación importante desde el punto de vista del cliente. Y yo ahí dividiría las tecnologías en dos grandes bloques, ¿no? La tecnología que nos ayuda a mejorar los procesos operativos, ¿vale? Bien desde el punto de vista para no haya temas de contacto por el tema sanitario, bien para que los empleados se dediquen a trabajar con el cliente específicamente y no trabajar en temas administrativos, es decir, dedicarse primero al cliente y luego las tecnologías, las sexy, ¿no? Las que nos gustan a todos, que las que nos gustan, esas que nos ayudan a sorprender, ¿no? Y aquí yo creo que con el tema del metaverso, que se ha hablado mucho durante todas las sesiones de Fitur, creo que es un tema, la realidad virtual es un tema muy importante, las tecnologías, la inteligencia artificial es un tema que hay que trabajar, que yo creo que abordaremos hoy a lo largo de la charla. Genial, José. Por alusiones, y que estás tú cerquita, algo que aportar al tema de captación de datos y conocer al cliente. Cuéntanos, Carlos. Pues sí, efectivamente, en captación de datos, ahora la tendencia y lo que estamos viendo y estamos haciendo es, o sea, es mover un poco, es una oportunidad que hay ahora de hacer un salto cualitativo para los hoteles, de pasar de ese modelo clásico en el que la escucha que se hacía básicamente se basa en una encuesta de satisfacción o dos y mirar un poco lo que se dice en el social feedback, ¿no? En Booking, TripAdvisor, etcétera, a pasar a una encuesta mucho más activa, a una captura de señales durante todo el viaje, ¿no? Es decir, desde el principio, desde la primera interacción con la marca en la web, a lo mejor, y ahí ya tenemos elementos, herramientas que nos permiten capturar señales y entender lo que está pasando. Si luego interactúa con el web chat, si habla con el call center, cómo es la experiencia de reserva, pre-stay, durante la estancia, post-stay, todo eso, hay un montón de soluciones que ya existen que permiten capturar señales, escuchar activamente y luego conectarlas, a entenderlas, utilizando inteligencia artificial precisamente, para entender realmente dónde está el foco, dónde hay que poner el foco y no dispersarse con dashboards muy bonitos y conectarlas con los sistemas que se utilizan en el hotel y que utilizan los departamentos para empoderarlos y que ellos puedan cerrar el ciclo. Entonces esto parece muy teórico, pero esto existe ya, se está haciendo y es hacia dónde se va. Es decir, a moverse, esa oportunidad de moverse no me vale con una encuesta de satisfacción. Necesito escuchar y conectar todos los elementos. Es decir, mi experiencia con esta marca no es solo cuando estoy en el hotel, es antes, es durante la reserva, es todo el proceso. Y esto es muy importante y es algo que se puede hacer ya, que está ahí. Me parece muy interesante ese enfoque porque al final, cuando antes dibujábamos un Customer Journey, es lo que tú decías, empezaba cuando cruzaba la puerta de nuestro establecimiento y a día de hoy empieza muchísimo, muchísimo antes. Entonces es un punto muy importante. Y hablabas tú, José, de que el cliente era temeroso. Entonces, por favor, Laura, cuéntanos vosotros cómo estáis gestionando el tema este de pospandemia, todo esto que al final ahora ya es un driver de decisión bastante importante. De hecho, en muchos modelos predictivos, según las incidencias de las olas, pues ya hay que incluirlo también como variable, con lo cual cuéntanos cómo vosotros desde Paradores habéis trabajado en esta parte. Sí, bueno, muchas gracias. Paradores ya en sí es un modelo único que, digamos, de alguna manera proyecta experiencias. Entonces, eso también fue una ventaja a la hora, tras el confinamiento, nosotros sabiendo un poco qué modelo teníamos, que ya éramos hoteles pequeñitos, en sitios poco masificados, con un índice de penetración de la marca muy importante en España, con un cliente en el 20 básicamente nacional. Entonces, realmente nuestro objetivo fue trabajar especialmente durante 2 meses, en abrir cuanto antes, ¿vale? Nosotros el 25 de junio del 20 abrimos con todos los protocolos que tuvimos en 2 meses, desde que repensar el itinerario de limpieza de una habitación hasta sustituir toda la papelería que teníamos por una solución digital que tuvimos que licitar en ese tiempo también por nuestra condición de empresa pública, hasta, por ejemplo, apostar por mantener uno de los valores que más digamos, algo que nos valora muchísimo el cliente, como fue el buffet de desayunos, ¿no?
Entonces, todo ello unido a los estándares de calidad que ya tenía la compañía, que no podíamos perder de vista, y la sostenibilidad, haciendo acciones como, por ejemplo, pues, el tema de incorporar los EPIs al trabajo, pues pensando en mascarillas reutilizables para no generar tantos residuos, por ejemplo. Todo eso formando al personal, involucrándolo para que pudiera el éxito asegurarse y cuando abriéramos las puertas el cliente realmente, tanto trabajadores como clientes, se sintieran seguros. Y todo eso había que comunicarlo porque tenían que venir. Entonces, lo que hicimos también fue apostar por certificarnos en un sello, ¿vale? Que también avalaba todos los protocolos que habíamos implementado, ya no solo para los clientes, sino también para los trabajadores, para abrir las puertas y que ellos pudieran prestar un servicio de calidad como ya se venía haciendo. Entonces, realmente, bueno, pues sí que ese sello, en el verano del 20, conseguimos una ocupación muy próxima al 19 ya, y revalidamos en el 21 esa confianza del consumidor que realmente comprobó que éramos un destino seguro y revalidamos ese sello ya convertido en norma internacional, que es el Safe Tourist Certified, y tuvimos este verano del 21 los mejores datos de la historia de la compañía en cifra de ventas e ingreso medio. La ocupación fue la mejor en los 17 últimos años. Con lo cual, sí que, digamos, en cuanto a experiencia de clientes, sí que comprobamos que esa seguridad que estábamos trasladando y que estábamos comunicando, pues sí, el cliente lo acogió. Yo creo que la clave aquí, más allá de felicitaros por haberlo hecho en 2 meses, y me encanta que estemos en Fitur en 2022 recién empezado y que 2021 haya sido vuestro mejor año, porque eso ya es un buen indicativo para el sector. La comunicación es clave. No sé, César, vosotros, por ejemplo, es de Vinci en esta línea. Bueno, nos ha pasado un poco lo que pasó en Paradores, ¿no? Tuvimos que reinventarnos en un montón de cosas, desde procedimientos a sistemas de limpieza, comunicación, nuevos protocolos. Y al final una de las cosas que hemos aprendido, que yo creo que nos sirve para futuro, es la necesidad de adaptarse. Estaba hablando Carlos antes de que ahora ya la información del cliente que tenemos es enorme. Es verdad que nuestro esfuerzo está en la línea de poder automatizar esa recogida de datos, pero luego tenemos otro hándicap, que es que tenemos que aprender de esos datos y tratarlos, que es donde entra un poco la parte de inteligencia artificial que estamos también ahora desarrollando. Porque ya en los primeros intentos, ahora es muy fácil conseguir datos y lo que puedes morir sepultado por ellos. O sea, si al final no sacas conclusiones de los datos, no sirven para nada. Entonces, todo nuestro esfuerzo está ahora dirigido hacia esa business intelligence que nos permita tratar ese volumen de datos y tomar decisiones. Porque además, otra cosa de la que nos hemos dado cuenta es que el cliente cada vez es más individual en cuanto a gustos y esto nos obliga a adaptarnos nuevamente a los formatos de comunicación, a las vías de comunicación y es otro desarrollo que estamos poniendo en marcha porque necesitamos pues, un hub que nos acumule todos los canales, una disponibilidad pues, a través de chatbot y de servicios añadidos de comunicación las 24 horas, porque el cliente ahora tiene toda la información, aunque nosotros tengamos mucha suya, él tiene toda la nuestra, y además requiere instantáneo, no puedes demorarte en las respuestas. Al final lo que tenemos que hacer es pues conseguir meter todos en la misma coctelera, tener herramientas que nos permitan tomar las decisiones rápidamente, adaptarlas a cada formato de cliente y a cada canal de comunicación, y ahí estamos. A ver, has tocado 2 temas muy importantes. Uno, omnicanalidad y disponibilidad, básico, y después me gusta mucho el planteamiento que dices de no morir sepultado por los datos. O sea, es muy importante empezar por small data, pero tener claros los KPIs que quieres medir y las decisiones que quieres tomar antes de empezar a comprar todos los datos del mundo que, como dices, ahora son accesibles. Y desde tu punto de vista, Alejandro, ¿qué nos cuentas? Yo por no repetir de nuevo todos sus planteamientos, los cuales nosotros estamos totalmente de acuerdo, y de hecho yo creo que todos hemos repetido los protocolos y todos hemos vivido en esos momentos de una total incertidumbre, ¿no? Y no ha sido fácil tampoco gestionar esa comunicación en un momento tan delicado como este, ¿no? Sí dejo una reflexión, al menos del punto de vista comercial, el punto de vista de lo que ha significado o puede significar incluso aún más el potenciar la venta directa. Y lo engancho, la venta directa, comunicación también con esta oportunidad en la que, a raíz de esas medidas que la hotelería ha ido tomando y ha ido comunicando, especialmente yo creo que las páginas web han sido protagonistas importantes en esa comunicación, donde se ha ido volcando toda esa información, ¿no? El usuario, el cliente
de una manera natural, ha visitado nuestras páginas web buscando una información muchísimo más detallada de la que podía encontrar incluso en las OTAs, en cualquier otro canal, y ahí hemos tenido y tenemos una gran oportunidad de captación para aumentar nuestra venta directa. Por eso quiero decir que, bueno, que muchas veces detrás de cada crisis pues también hay oportunidades, y este creo que puede ser un buen ejemplo de poder aprovechar, bueno, una crisis tan importante como esta también como una oportunidad para potenciar nuestra venta directa a raíz de ese mayor tráfico que estamos consiguiendo a raíz de, bueno, de esa información que tenemos que poner en marcha, ¿no? Por supuesto, también la información y comunicación vertida en redes sociales y en los medios tradicionales, televisión y radio. Nosotros hemos intentado potenciar al máximo también esa comunicación en esos medios tradicionales, ¿no? Y algo que creo también muy interesante desde el punto de vista de la comunicación, de esas medidas sanitarias, es lo que nosotros le hemos llamado en el hotel la puesta en escena, ¿no? Que no es realmente una puesta en escena, realmente es que el cliente cuando llega al hotel tiene que ver que realmente estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y tenemos que mostrarlo, ¿no? Ahora más que nunca, con un mero gesto como es la limpieza de manos, voy a decir en el mismo check-in, ¿no? Entonces creo que esa parte también de puesta en escena hay que prepararla también muy bien y tenemos que saber comunicarla en todo momento para que ellos se sientan, sobre todo, seguros, ¿no? Y al margen del trabajo que podamos hacer en la hotelería, creo que también, por supuesto, los organismos públicos y la sociedad en general también tiene muchísimo que decir a toda esa puesta en escena y a esa responsabilidad. Creo que España, desde el punto de vista también, partimos en un punto de partida bastante privilegiado, creo, especialmente porque todos hemos sido muy responsables y el nivel de vacunación ha sido bastante alto, y eso también nos va a ayudar, por supuesto, a emitir y comunicar pues, que somos un país seguro y un destino seguro, y en consecuencia pues nuestros hoteles y nuestras estructuras turísticas, ¿no? Genial, y muy importante que hayas comentado que consideres que es una muy buena oportunidad esta comunicación para desintermediar, porque al final las camas desintermediadas os dejan más repar y al final va un poquito mejor para el negocio. Y ya que te tengo a ti hablando, Alejandro, me contaste mientras que preparábamos la mesa un proyecto que teníais de comunicación tanto on como offline con vuestros clientes. ¿Puedes contarles un poquito lo que habéis hecho? Realmente me pones en un aprieto porque resumir en, no sé, 5 minutos un proyecto que, bueno, la verdad que es un proyecto que ya lleva funcionando bastantes años y en el cual nosotros, bueno, pues estamos encantados, ¿no? Un proyecto Guest Experience, ¿no? Que es algo que además que es de lo que venimos hablando muchísimo, desde hace muchísimos años, ¿no? Nosotros como hoteles independientes, Hotel Becker y Hotel Kibir, tenemos unos recursos muy limitados, pero sí es cierto que llegado el momento, llegado hace ya unos años, recordaréis que Airbnb empezó a dar bastante fuerte, parte del sector hotelero veía incluso, voy a decir, una amenaza ahí, ¿no? Nosotros lo que vimos igualmente fue una oportunidad, sacudimos esa marca de Airbnb y bueno, lo que quisimos es ver qué estaban haciendo ellos bien que nosotros estábamos haciendo mal, como hoteles, ¿no? Y de ahí surge una reflexión que yo repito muchísimo a veces en las formaciones, que es ese cambio de recepcionista, cliente por recepcionista, ¿no? Fijaros, ¿no? Por anfitrión, ¿no? El recepcionista, incluso la palabra, voy a decir un poco fea, se recepciona, ¿no? Sin embargo, el concepto anfitrión Airbnb funciona de una manera extraordinaria, ¿no? Eso traído al hotel, nosotros lo que hicimos directamente es coger a una persona, en este caso a Ana Díaz, que es nuestra Guest Experience, y sacarla del establecimiento. Hoy en día es algo bastante común en muchísimos hoteles y cadenas hoteleras esa figura. Nos pasa a nosotros, fuimos un poquito más hacia allá y hemos querido fusionar ese área online y offline, ¿no? Offline en esos momentos de la verdad, donde realmente nos la estamos jugando con el huésped, y en esa parte online en cuanto a que esta es la figura y la cara visible desde el punto de vista del hotel, ¿no? Es la persona de referencia y además teniendo incluso una visibilidad importante en nuestras propias redes sociales y en nuestra propia página web, ¿no? ¿Eso con qué lo podemos también unir? Oye, pues también con todo el tema de la información, ¿no? Evidentemente, a raíz de ese concepto de Guest Experience, el siguiente nivel que nosotros queremos dar es el Guest Experience en la propia recepción. Y ahí entra también, voy a decir, yo creo que la parte arquitectónica, ¿no? Un mostrador sí o no, ¿no? Si queremos una verdadera queremos un verdadero ser realmente, ¿no? Tener ese gen Guest Experience, ese mostrador nos ayuda, no nos ayuda. Debemos de, ahora entran, yo creo, ellos, ¿no? En esa automatización de la información para que realmente nosotros tengamos tiempo para dedicarle al huésped. Realmente yo creo que vamos a ir por ahí, ¿no? En poderle dedicar tiempo al huésped a través de nuestro, en este caso, recepcionista, cogiendo nosotros como molde esta experiencia que ya hablamos de 6-7 años con este modelo de nuestra compañera Ana Díaz,
y a partir de ahí comenzar a, bueno, por supuesto, analizar toda la información para tomar decisiones totalmente adecuadas, ¿no? Pero creo que el modelo de la hotelería, y especialmente a raíz de esta pandemia, nos debe de hacer reflexionar muchas cosas. Tenemos que ver qué están haciendo bien los demás, qué no estamos haciendo bien nosotros, la hotelería en general. Y creo que, por supuesto, vamos a tener muchísimo espacio, ¿no? Y muchísima creatividad, y vamos a tener unas oportunidades tremendas. En nuestro caso, poniendo este ejemplo de Guest Experience, bueno, estamos la verdad muy ilusionados por este nuevo nivel en el que queremos entrar en los próximos años. Genial, muchas gracias. Pablo, a mí esto me viene una reflexión, perdón Sí, que te interrumpa. sí, sí. Una reflexión, cuando se habla de experiencia de cliente, hay una máxima que dice que no tienes que, no te tienes que fijar en tu competidor principal, no tienes que fijar en el de al lado, te tienes que fijar en los mejores, ¿no? En los que son referentes, ¿no? Lo que has dicho estos votos con Airbnb, ¿no? Y me ha venido a la cabeza un ejemplo que no solo tienes por qué fijarte en los competidores de tu propio sector, sino los mejores, ¿no? En otras industrias. Esto que has comentado tú del mostrador de esto, en su momento ya, no sé si os acordáis, cuando nació las tiendas Nespresso, ese mundo retail, ¿vale? Una de las mejoras que implantó como experiencia de cliente en Nespresso era que no te daban la bolsa por encima del mostrador, sino la chica que te atendía te salía del mostrador y te ofrecía la bolsa, ¿vale?, en la mano para ofrecer una mejor experiencia. Por eso yo creo que es muy importante que fijarnos, y me viene súper a colación, que no nos fijemos en nuestro competidor, fijémonos en quién lo hace mejor, en quién es el referencia de experiencia de cliente. ¿Por qué? Porque nos va a dar un valor diferencial respecto a nuestra competencia de manera directa. Pues me ha parecido que venía muy a colación a lo que has comentado de Airbnb. Sí, sí, totalmente. Genial, gracias, José. Y ahora vamos a hablar un poco de tecnología, ¿no? Ya para que también esté un poco más cómodo yo también. O sea que ahora te miro a ti, Carlos. Y estábamos hablando mucho de comunicación directa, ¿no? Estos canales, este hub que comentaba César, bidireccional, la comunicación de seguridad sanitaria, vuestra guest experience. Vamos a hablar ahora un poco de captación pasiva de datos, que para eso estás tú aquí hoy en esta mesa, de cómo no solo podemos hablar con nuestro cliente, sino también cómo podemos saber qué está haciendo nuestro cliente cuando no está hablando con nosotros, sino que está interactuando con nuestros espacios o con las webs o con los buscadores. Cuéntanos un poquito. Bueno, lo que empezaba a decir antes, es decir, lo de la captación pasiva y activa, las dos, ¿no? Porque al final es la escucha continua, ¿no? El tener un modelo que te permite escuchar en todo momento, y que ese modelo te permita esa escucha que has hecho, porque tienes elementos que te permiten escuchar lo que está pasando en la web. Trazas la actividad en la web, ha abandonado el carrito, ha estado mucho tiempo aquí. Eso ser capaz de conectarlo con la siguiente experiencia que muchas veces son silos que están separados, ¿no? Si ha llamado a mi call center, yo no sé, ¿cómo soy capaz de identificar que esa misma persona es la que llamó a mi call center, que es la que luego se metió de nuevo a través de otro navegador y me hizo la reserva, y la conecto también con los datos que tengo de PMS, los segmento y la reconozco cuando venga a mi hotel? Ese ejercicio es la escucha en todos los elementos y ser capaz de captar esos datos, pero sobre todo ser capaces de conectarlos para poder definir esa Customer Journey continua, que si la tienes, entonces realmente tienes la capacidad de decir, vale, pues ahora que ya conozco de verdad este cliente, esta experiencia, es más fácil decidir, y utilizando inteligencia artificial de nuevo, lo entiendes más rápido porque te extrae el dato y no te pierdes en los datos. Actuar y decir, vamos a ver, ¿en qué momento, con qué departamento tiene que hacer qué con este cliente, ¿no? El qué, el cómo y el cuándo. Ese qué, cómo y cuándo es el cerrar el ciclo, y eso solo ocurre si tienes un buen sistema de captura de datos que los conecta a todos, ¿no? Y un ejemplo que me viene muy bien de lo que decía de recepción es lo que se está implementando cada vez más. Tenemos casos de éxito muy bonitos y muy espectaculares de la implementación de un sistema omnicanal bidireccional para hablar con el cliente. Una vez que has capturado esos datos, si además tienes un sistema que te permite conectar con él y hablarle por su canal, el canal que prefiera él, WhatsApp, Instagram, mensajería, lo que sea, y que va todo a un mismo sitio, a un sistema que te lo permite, que te lo reconoce, pero que además te lo segmenta, porque todo ese dato que has reconocido y que has agrupado en el PMS, te lo está segmentando. Ahí tienes la oportunidad de automatizar el proceso para ir a lo que todo el mundo está hablando estos días, la Hiperpersonalización. hiperpersonalización, exacto. Es decir, el cliente, una cosa que notamos mucho y que este año ha habido muchos informes sobre esto, es que la vuelta al viaje, el cliente ha cambiado. El cliente las expectativas son distintas porque se ha acostumbrado, se ha hecho un uso muy intensivo de Internet,
y luego se ha acostumbrado a utilizar el teléfono para cosas que antes no se utilizaban tanto. Entonces, es como que somos un poco más impacientes. Cuando algo lo puedo resolver con el teléfono, no me hagas esperar. Yo no quiero tener una interacción personal si es una cosa banal, automática, que puedo resolver con el teléfono, ¿no? Esto es una oportunidad para las recepciones, porque si tienen estas herramientas de omnicanalidad, por ejemplo, de bidireccionales, le permite hacer un check-in muchísimo mejor. No se trata de automatizarlo todo o personalizar, hacer una personalización, una interacción muy buena. Se trata de encontrar el justo intermedio. Por ejemplo, un ejemplo que conocemos, que está pasando, ¿no? Es decir, en la recepción llegas y no todos los clientes son iguales ni son situaciones iguales. A veces tienes mucha prisa, tienes el coche mal aparcado, tienes que subir a la habitación rápido porque tienes una videoconferencia y no todos los recepcionistas son capaces de identificar eso. A lo mejor tienes un guión fijo y tienes que soltarle tu guión, ¿no? Pues no. La idea es que a lo mejor hay cosas que puedes prescindir de ellas y de todas formas mejorar mucho la experiencia, porque cuando subo a la habitación, cuando ya estoy en la habitación, estoy tranquilo, me llega un mensajito por el canal que yo he elegido, WhatsApp, lo que sea y tal, que me dice, oye, este es el menú. Ese mensajito automatizado está conectado con el PMS. Yo sé qué cliente es, qué segmento tiene, si está en mi club de fidelidad o no, en qué habitación está, y en función de toda esa información yo le puedo mandar un mensaje con un menú que le dice, mira, opciones de almohadas, las opciones que tienes, es decir, wifi, toda la información, un menú muy simple. Si te interesa algo de esto, marca el número, tal. Y el cliente en ese momento que está tranquilo, da el número y ejecuta una serie de secuencias que al principio son automáticas, pero que la inteligencia permite, el momento que hace falta realmente pasar esa personalización mucho mejor, mandárselo al departamento que le corresponde, ¿no? Y está conectado, por ejemplo, a captura de datos, conecta con HotSOS o con la herramienta de ticketing para que si ese cliente ha pedido algo especial, pues directamente Pisos lo sepa y en pocos minutos. Pero esa experiencia mejora muchísimo. Tenemos casos de cómo mejora el NPS solo por el hecho de que hacen este tipo de acciones, ¿no? O acciones muy espectaculares y acabo. Un ejemplo muy banal, pero muy espectacular. Un resort que tiene una parte de sus apartamentos, de sus habitaciones, son Ocean View, a una zona donde pasan delfines. Ellos tienen identificado eso con la segmentación que hacen del PMS y como tienen esta herramienta de Jingle, ellos son capaces de decir, ostras, cuando se avistan delfines, tengo un grupo creado, le mando un mensaje por su canal, por Instagram, por WhatsApp, donde sea, a toda esta gente que tiene esa vista, diciendo, si os asomáis en este momento, y ellos tienen muchas familias, por ejemplo, vais a ver delfines. Esta tontería que está automatizada les incrementa el score de una manera increíble, porque claro, es una experiencia única, muy personalizada. Ostras, el hotel me ha avisado en el momento, he podido meter a mis hijos en la ventana y hemos visto los delfines, ¿no? Esto es tecnología que está ahí, que es muy fácil de implementar y que permite por un lado, a través de la captura de datos, segmentas muy bien y personalizas. A mí me gustaría apuntar algo en relación a la tecnología. Por supuesto que hay muchísimas herramientas y como Medalia, por ejemplo, nosotros tenemos otra, pero al final lo que te permite tanta información es priorizar, ¿no? En base a tu cliente. Pero también hay que tenemos un reto en cuanto a formar a los equipos, porque nosotros, por ejemplo, cuando pusimos una solución de todo nuestro directorio que fuera digital, porque nuestros estándares de calidad pues, y la normativa de alojamiento te indica que tienes que tener un directorio de servicios, también incorporamos un chat para que la recepción, por si el cliente no quería tocar el teléfono, o sea, esto fue al principio de todo, que las superficies eran pues el punto de riesgo mayor, ¿no? Pero también hemos visto que, claro, que esa tecnología, luego con plantillas mermadas, sabéis el reto que tenemos en cuanto a la formación de los equipos, eso también hay que medirlo muy bien, porque puede generar en unas expectativas contrarias a lo que tú quieres. Porque estás generando expectativas y luego pues nos pasa a veces, pues no me contestaron con esa inmediatez que yo esperaba por ese canal, ¿no? Que estoy utilizando. Entonces, bueno, creo que está muy bien. Ha habido una aceleración que se ha incorporado a nuestro sector todo lo que no se había hecho antes, pero es verdad que tenemos que formar muy bien a los equipos para que no se revierta el resultado. Me parece importante apuntar esto. Es clave. De hecho, nosotros siempre que abordamos un proyecto de estos, de consultoría de innovación, desde Vodafone, siempre hablamos y César lo sabe porque ha estado conmigo en alguna ocasión, siempre hablamos de cliente externo, que es la persona que nos visita, y de cliente interno, que es este empleado que va a tener que utilizar la herramienta, porque al final no sirve de nada meter tecnología por meter tecnología en un negocio. Lo importante es que luego eso revierta en tu cuenta de resultados, que eficiente algún proceso en la recepción, que mejore la experiencia del cliente, que te levante el NPS, ¿no? Un poquito la idea de todo esto tiene que ser eso.
Y también hay que humanizar la tecnología, o sea, hay que pensar en ese usuario final. Es muy importante que no dé miedo. Y ahí los empleados tienen que ser los primeros embajadores de estas soluciones. Si no tienes resuelta esa pata, es muy difícil que un proyecto digital, barra tecnológico, barra llámalo como quieras, vaya adelante. O sea, es crítico. Total. Y de la parte tuya, Carlos, me gustó mucho lo que comentas de la interoperabilidad del dato, ¿no? El ser capaz de evitar esos hilos de información donde yo tengo mi CRM, lo que tengo en mi PMS, lo que saco de escucha activa de redes sociales, lo que saco que me pasan las otras, lo que le compro de movilidad a un operador como nosotros, lo que le puedo comprar a una pasarela de pagos como American Express. Cómo hacer que todos esos datos confluyan en, digamos, un único algoritmo que sea el que me dé los resultados que yo estoy buscando. Entonces, la interoperabilidad del dato, yo creo que en todos estos proyectos de escucha son muy, muy importantes. Yo, Pablo, Sí. estoy 100% de acuerdo que hay que medir y hay que medir todo lo que se pueda. Pero hay una estadística que dice Forrester que dice que el 95% del feedback capturado por las empresas se va a la B de la basura. ¿Vale? Sí. Con lo cual, ojo, vamos a medir y vamos a innovar, pero siempre por y para el cliente. Eso es. Pensando y poniendo al cliente en el centro, porque medir por medir no sirve para nada si luego no somos capaces de accionar. ¿Vale? Entonces, si generamos una expectativa, como decía Laura, y no somos capaces de cumplirla, entonces vamos a tener un problema de insatisfacción muy alto. Entonces, yo creo que hay que medir, hay que innovar siempre por y para el cliente, con el cliente en el centro, sin lugar a dudas. Correcto, o sea, es la clave. Tanto cliente interno como externo tienen que estar muy en el medio. Y a mí, Pablo, si me permites, Sí. de la parte que comentaba también Carlos de recogida automática de datos, hay un matiz que me parece muy importante y es que podemos empezar a recoger datos que el cliente no nos daría. Eso Es es. decir, nosotros hemos estado, más allá de ver datos a través de las cookies, de la navegación, etcétera, hemos hecho algún proyecto de reconocimiento facial, que son herramientas que me parecen muy potentes por todo lo que te dan de automatización de servicio, de identificación de clientes, de identificación de formas de pago, etcétera, incluso con análisis de sentimiento, que nos permite ver en qué momento se encuentra el cliente, si cuando ha entrado estaba enfadado y ahora está más tranquilo, está más contento, está más aburrido. Y todo eso nos da información para valorar incluso procesos. Es decir, lo que hablabas antes de cuando llegas a recepción y en el momento del check-in te están intentando hacer un upselling y venderte los servicios del hotel, con un análisis de sentimientos a través de biometrías, puedes saber que el cliente se está empezando a enfadar, se está empezando a aburrir y trasladar ese momento de información a otro espacio, a otro canal, etcétera. O sea, me parece que hay mucho que hacer todavía en esa recogida de datos que el cliente no te da de forma voluntaria. Bueno, y eso marcando también los límites de la privacidad que tenemos que tener marcados. Y luego, por último, añadir otra componente que me parece que es importante y que condiciona muchas cosas, y es que ahora el momento de contacto lo elige el cliente. Antes teníamos los momentos de contacto muy definidos, cuando llegaba a recepción, cuando iba al restaurante. Ahora le hemos dado todos los medios y tenemos que ser consecuentes con ellos. Ahora el hotel, el cliente lo mismo nos contacta de forma tradicional que te quiere contactar a las 2 de la mañana vía un chatbot. Entonces, todo esto viene a complicar nuestra labor, pero viene a enriquecer también todo nuestro conocimiento. Justo te iba a dar paso además a ti ahora, César. Pues ya está. O sea que ya te lo has dado tú mismo de qué cosas podíamos hacer ya de puertas para adentro, porque hasta ahora estábamos hablando de comunicación, de cómo lo conozco, de cómo llego hasta él, de puertas para adentro, experiencia del cliente. Tú has hablado de biometría facial, estoy muy de acuerdo contigo. Ahí hay mucho por explorar, mientras que la normativa nos lo vaya permitiendo, que yo creo que igual que el auto-check-in era algo que estaba muy anclado en el pasado y ahora se ha resuelto, pues esto también tenderá a resolverse, porque al final todos llevamos un móvil con biometría facial. Y de hecho, pues nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con la gente de Adif en María Zambrano y hemos conseguido que tu biometría sea tu billete de AVE. O sea, que la tecnología está y funciona y eso os puede abrir muchísimas puertas, pues desde facilitar aún más el auto-checking o que la gente que tiene que estar detrás de un atril como este en el comedor, pues en lugar de estar detrás de un atril comprobando si estoy en la 201 o en la 207, esté haciendo labores que aporten más valor porque la biometría va a identificarme. Yo creo que la biometría por ahí es una cosa importante. ¿Qué alguna otra cosilla se te ocurre que pueda venir por esa línea así tecnológica? En esa línea, esta biometría nos tiene que ayudar también a lo que comentaban ya ellos, de que necesitamos una transformación de los perfiles de trabajo y de los puestos de trabajo. Evidentemente, el recepcionista clásico va a ser un guest experience, un anfitrión, hay que sacarlo de la recepción, se va a dedicar a otras labores. Y todo eso implica pues, que a lo mejor el perfil clásico que teníamos desaparece, tenemos que buscar otros requisitos, a lo mejor más de empatía, más de comercialización, etcétera, que tanto una labor, un perfil técnico
en labores que no aportan valor añadido y que van a ir automatizándose. Que eso no significa, para tranquilidad de todos, que vayan a desaparecer esos departamentos, sino que se tienen que transformar para que realmente le den un valor añadido al cliente. Y la figura es esta, el anfitrión. Al final, cuando tienes a alguien en tus hoteles, lo que tienes es un amigo que ha venido a tu casa. Tienes que tratarle como tal, pero para eso tienes que estar pendiente de lo que está haciendo, sus gustos, y no de meter datos en una máquina. Correcto. Eso. Yo quería comentar solamente una cosita Sí. a raíz de lo que comenta César y se ha comentado antes con respecto al dato. Y es que creo que ahora mismo nos encontramos en un momento de, voy a decir, sincronización, adaptación del mundo hotelero al mundo del dato. No del digital, porque el digital probablemente venimos un poquito antes, ¿no? Y está relacionado con lo que dice César, ¿no? Esos perfiles, ¿no? Es decir, podemos comenzar a manejar muchísima información, muchísimos datos, pero es que el hotelero es malo manejando datos. Somos muy malos manejando datos porque no nos hemos dedicado a eso. Es que no nos hemos dedicado a eso, nos hemos dedicado al servicio al cliente, ¿no? A la hotelería pura y dura, ¿no? Entonces ahí hay un momento de sincronización donde creo que ahora vamos a arrancar también una nueva etapa donde startups, empresas que realmente están manejando el dato, tienen que pasar el dato al hotel, pero es que después el hotel tiene que estar preparado. ¿Qué departamento es el que va a manejar el dato? ¿Quién va a ser? ¿El director? ¿Va a ser el director comercial? ¿Va a ser una persona hacia vosotros? Creo que es un debate bastante interesante en cuanto a después la toma de decisiones, quién la va a tomar y en criterio a qué perfil, ¿no? En efecto. Por alusiones también, lo que se hablaba antes de que capturar dato por capturar dato, no, por supuesto que no. Yo creo que la captura de datos se vuelve interesante, y esa capacidad de tener muchas señales se vuelve interesante en la medida en que tienes realmente una inteligencia artificial que es capaz de procesarla. No empleados que van a perder tiempo, que van a tener unos datos que tienes que estar procesando tú. Cuando esa inteligencia artificial es capaz de procesarla, primero, y segundo, entenderla, porque la inteligencia artificial al final se basa en librerías. Cuanto más dato, cuanto más se usan, más aprenden, y esas librerías son las que realmente te dicen cuál es el siguiente, cuál es la acción que hay que poner en marcha. Ahí la clave está en definir roles. Es decir, decirle a esa inteligencia que detecte la recomendación y se la pase al rol correspondiente. Entonces, efectivamente, lo que tienes es que cada departamento recibe su visión de eso. Ostras, lo que a mí me preocupa en pisos, o lo que a mí me preocupa en recepción, o lo que a mí me preocupa porque estoy haciendo upselling es esto, y me está llegando una visión ya muy trabajada, muy masticada, que me está diciendo exactamente qué es lo que tengo que hacer. Así funciona, porque tienes diferentes roles que directamente cada uno recibe su parte. Sí, lo que pasa, bueno, mi reflexión era mucho más amplia a la de los departamentos. Yo cuando hablo de datos hablo en términos generales, ¿no? Ya. No apuntando hacia el departamento, ¿no? Yo por apuntar un poco, yo creo que el cambio o el clic viene cuando un programa de estos de Voice of the Customer, de voz del cliente, cuando lo conviertes en una herramienta de transformación dentro de la compañía. Yo creo que cuando realmente se produce ese efecto que te falta ahora en esto. Donde yo creo que ahí es donde existe un closed loop, como dice Carlos, donde hacemos llegar el feedback del cliente a donde sea necesario, donde las decisiones se toman de manera global, pensando siempre en el negocio. Entonces, yo creo que un programa de voz del cliente avanzado, cuando realmente hace clic en las compañías, es cuando realmente se convierte en una herramienta de transformación, ¿vale? Que impacte directamente en la cuenta de resultados, en el negocio. Es cuando realmente esas barreras se rompen radicalmente. Claro, es el cambio de cultura, ¿no? Exactamente. Y por conectar con lo que decías también, es decir, un buen programa de Voice of the Customer va asociado también a un Voice of the Employee, ¿no? Es decir, si lo implementas bien, tienes que tener en paralelo la voz del cliente y la voz del empleado. Estás escuchando a ambos. Y estas herramientas lo permiten, y es donde realmente el programa acaba cuajando, ¿no? Pues genial, no es que os quiera interrumpir, pero ya me sacaron las 2 tarjetas y la roja hace un poquito más de 5 minutos. Así que, bueno, muy enriquecedor. Yo he aprendido un montón, como siempre que me siento en una mesa de estas. Espero que todos los que estáis aquí sentados también os haya parecido muy interesante, y daros las gracias a vosotros y al ITH, y nos vemos por aquí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas